lo dije. No te que dejarlo en la mitad. Enchufado te puede Bien. Oye, el puntero no funcionaba. No sé si será cierto. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ya lo último que nos queda la semana. A pesar. Bien. Francisco me pidió que hiciera una pequeña conversación sobre, verdad que me voy a pasar acá para que no me pierda. Producción de bovinos de carne. Me basé, partí trabajando con una clase que había hecho Felipe Pino el año pasado, antepasado. Felipe Pino es veterinario acá, pero él trabaja en Osorno, él está trabajando en esa zona y yo pirateé, no pirateé, pero saqué esta idea y cosas, por lo tanto, merece ser reconocido. Ya, pero la casa está hecha en mi quinta, no a la de. Lo que quiero hacer hoy día de alguna manera es darles una perspectiva de lo que es la producción de carne en el contexto particularmente chileno. ¿Qué significa? ¿Qué le pide? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las globalidades de bueno? Esa era la presentación que tenía, pero se la cambié. Así que, siempre partiendo por el hecho, porque tenemos la producción de productos de origen animal, dependemos de ellos, somos omnívoros, nos gusta o no nos gusta, la biología nos manda, y en ese sentido las carnes, la carne en bovino, son ricas en nutrientes que son fundamentales para nosotros. Yo siempre pongo un énfasis en esto. Usamos muchas miles de proteínas, nos componen, y de esas tenemos al 9, hace largo, venga tan rápido con esto. No, pues mucho. De nuevo, algún día aprendería acá con. ¿Dónde se fue esto? El último botón de por el misterio. Bueno, entonces el botón es este. Ya. Que tenemos aminoácidos esenciales que nosotros no los podemos sintetizar, y por lo tanto no necesitamos de la nutrición. No hay nada que hacer ahí. Y si bien están presentes en las plantas, en los vegetales no son en grandes cantidades como nosotros queremos, y no voy a entrar en eso. La biología no es ni fuerte. Pero sí demuestra que de alguna manera, y ahora vamos directamente a los bovinos, el ser humano está vinculado a los bovinos desde mucho tiempo. Debe ser puesto quizás la próxima primero. Perdón, sí estaba. ¿Dónde te puse esto? No, lo perdí. Va a aparecer quizás dónde. De abajo probablemente. Uno de los primeros artefactos que habían encontrado ahí de arte, me mostraba hace 40.000 años en Alemania encontrar una figurita de una cosa que parece vaca. Sin cabeza, que de alguna manera diciendo que las comíamos desde entonces. Esta, mirando también un poco atrás, esta es un hueso, perdón, no, cabeza, ¿sí? Un cráneo de una vaca un bovino, que lo encontraron que tiene como 3.000 años de edad, ¿sí? He encontrado por ahí abajo, donde están, da lo mismo, pero con acá, y después de mucho análisis, llegaron que eso es una trepanación. Estaban tratando de trepanar, que no es un accidente, no es que alguien le pegó un golpe y se haya roto, sino que estaban trepanando de alguna manera el inicio del veterinario. ¿Sí? La conclusión que llega es que se murió igual porque no había ni una. La pobre vaca o bovino no tuvo ninguna. No había señales de preparación, así que no le fue bien. Pero simplemente para mostrar de alguna manera que siempre hemos estado vinculados a los bovinos, ya más modernos, aparecen algunos escritos aquí en China, no sé la fecha, en Mesopotamia, en Babilonia, hace muchos años ya, antes de Cristo, siglo XV, 23 antes de Cristo, antes de la Edad Moderna, ya no sé mucho el tema de Cristo, que de alguna manera muestra que ya el humano se vincula con ellos y aparecen veterinarios que trabajan con las bestias y particularmente con los bovinos. Acá, porque es simpático, un veterinario salva la vida, hay que pagarle, el dueño tiene que pagarle al veterinario a la persona que le salvó la vida. Entonces se muere, el veterinario tiene que pagar al dueño. Por suerte eso ya no estaríamos mucho metidos en el negocio.
Pero bueno, y hay muchos más ejemplos. En pocas palabras, siempre han estado los animales con nosotros, los bovinos, y de alguna manera están incorporados en nuestra cultura, están incorporados en nuestra biología y son parte de nosotros y de alguna manera entran en este concepto. Pero no quiero hablar de esto. Aquí está, ¿no es? De dónde nace el bovino. Los primeros bovinos fueron domesticados hace como 10.000 años en Oriente Medio de la India. Este ya desapareció, esa especie, y hoy día tenemos dos especies que dominan en el tema de la producción, en el tema de la alimentación humana, hay otros más, ¿no es cierto? Es el Bos taurus, el bovino que todos conocemos y que tenemos en Chile, y el Bos indicus o el cebú, que no existe en Chile porque es un animal que vamos más adelante, muy adaptado a las condiciones tropicales. ¿Cuáles son las condiciones tropicales? ¿Que son diferentes a las nuestras? ¿Qué creen ustedes que tiene el trópico que lo tenemos nosotros? Temperatura, humedad. Temperatura, humedad, ya, dos cosas. ¿Y qué más será? A ver, este es más largo. Lluvia. Ya, humedad, lluvia, mucha agua. ¿Perdón? Ya, ¿y cómo será esa vegetación? ¿El suelo? ¿Perdón? ¿El suelo? Los suelos son distintos, la vegetación es distinta, el forraje es muy distinto también. Los forrajes son bastante fibrosos. ¿Sí? Están bastante fibra y por lo tanto son poco ricos en nutrientes, o menos ricos en nutrientes. Entonces son especies, los bovinos que crecen más lento, son muy resistentes a la temperatura, vamos a ver cómo, pero también crecen más lento, no crecen tan rápido porque no están tan acostumbrados a eso. Ahí estaba la cinta, ¿no? Ya, pero esto no nos interesa, esto es un curso de historia. Aquí vemos una foto simplemente, o tres fotos más bien, de el bovino Bos taurus que tenemos, que podrían ver ustedes en Chile, y un cebú, y en la mitad una cruz entre ambos. ¿Sí? Estas cruzas son fértiles, son híbridas fértiles, no como otras especies que tienen cruzas, que pueden cruzar y son infértiles y otros que no se pueden cruzar. Ya, ¿cuál es la diferencia que ven entre los derecha e izquierda claramente? Las fotos no están muy a escala, pero sí se notan claramente dos diferencias. La musculatura. Ya, la musculatura, siendo más musculoso el de allá, ¿no es cierto? Ya que en este caso es un Hereford. ¿Y qué otra diferencia ven claramente? El pelaje referido a... ¿Ah? ¿Qué otra diferencia? ¿Alguien? El cráneo. ¿El cráneo? ¿En qué sentido el cráneo? El de la vaca, o sea, el toro café es más ancho. Ya, es más espeso. Sí, correcto. ¿Y qué otra característica tienen? ¿Qué? La prominencia que tiene. La prominencia que tienen arriba y abajo, adelante y atrás. ¿Sí? ¿Y por qué la tendrán? Regular temperatura, eso. Quizás. Vamos. Movilicen conocimiento de unos lugares a otros. Hay una que tiene cuerno y no. Tiene cuerno y tiene cuerno. Sí. Pero quizás, por cierto, los elefantes tienen orejas chicas o grandes. ¿Por qué? Para manejar temperatura. Tienen mucha superficie. Mientras más superficie, más temperatura puedes disipar, más calor puedes disipar. Entonces, estas especies, digamos, y las razas que viven, tienen todas estas papadas, no me acuerdo cómo se llama, y además aquí en el pene también mucha piel por todas partes, son pieles muy laxas, para tener más superficie y con eso poder disipar más calor. ¿Sí? ¿Los bovinos transpiran? No. Tarea por la casa. No todos los animales, no todas las especies de animales transpiran. Entonces, un mecanismo que nosotros humanos tenemos, igual otra especie tiene para perder temperatura, no lo tienen. ¿Sí? ¿Qué mecanismo hay para...? Oye, fisiología. ¿Qué mecanismo hay para perder temperatura? ¿Perdón? ¿Jadeo? ¿Especie que jadea? ¿Cuál más? Así ya se las dije, después se lo repetirá. La mayor superficie. Superficie corporal, ¿eh? Sudar. ¿Sí? Y sudar. Son tres mecanismos, y no todos tienen todos los mecanismos. Nosotros jadeamos,
No, ¿no es cierto? No. Sonrisa. Ya, entonces, ahí hay diferencia en la especie. Y como nosotros en Chile no tenemos problemas de temperatura tropicales y de humedad, esta especie no la necesitamos. No la vimos. Bien. Yendo entonces, esas son las dos especies principales que se usan para producir carne, para alimentar a los humanos, también leche. Un tema que nos complica, pero que aquí en los colores se muestra dónde están los mayores productores mundiales de carne. Solamente un tema de referencia, ¿sí? No voy a echar el número ni nada, no vale la pena. Cuidado, ¿sí? Sin duda, un poco las zonas más originarias de los bovinos, Europa, India y China. Ojo, India, conocen algo del tema religioso con los bovinos, ¿no? Son sagrados. Son sagrados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no se los comen. No se los come. ¿Y qué hacen con ellos? Los cuidan como familia. ¿Perdón? Los cuidan como familia. ¿Ya? O los adoran como deidad. ¿O los? Adoran como deidad. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cuando vienen muchos, qué hacen? No importa. Es un problema. Si tienen, sí. Son animales que los tienen también, están lejos y cosas, pero hay un problema en India el tema, y ahí venden carne. Es decir, no es que obviamente los que van contra su religión no los matan, no. Pero China y después los grandes productores mundiales hoy día, tradicionalmente siempre ha sido Estados Unidos, ¿sí? Pero en las últimas décadas fuertemente Brasil, Argentina, aquí está en colores también, Paraguay y Uruguay. Y Colombia, que se está metiendo también muy fuerte en la producción. ¿Por qué? Porque tienen muchas superficies de praderas que pueden utilizar para alimentar animales y no humanos. Si los humanos fuésemos herbívoros, la historia sería totalmente distinta. Nosotros. Estos son países que producen mucho más de lo que consumen y por tanto exportan, venden a otros países que necesitan, que producen menos de lo que consumen, como es el caso de Europa. Estados Unidos en general produce lo que consume y no exporta mucho, son países más bien autosuficientes. Destacar quizás, en China, hoy día China con el crecimiento que tiene, aunque sea poco, tiene un fuerte aumento en el consumo. Hasta que China crece 1%, son 10 millones de personas. No, perdón, 20 millones. Es un Chile, solo un Chile al año. Entonces, ellos tienen una fuerte demanda por proteína. Si bien el bovino no es la principal proteína de consumo, pues consumen muchísimos aves y cerdo, pequeño, también importan carne. ¿Sí? Quizás voy a volver ahí, y ahí se produce un tema que tiene como consumo la respuesta. Recuerden que los animales uno los come, los pueden sacrificar, ¿no es cierto?, para consumir, cuando alcanzan un cierto tamaño, antes un desperdicio, ¿no es cierto? Y por tanto, la velocidad de crecimiento de los animales y las tasas de reproducción son muy importantes. ¿Sí? Un bovino, ¿cuántas crías tiene un año? Puede tener una hembra. Una, dos, tres, cuatro. Una o menos que una. ¿Sí? ¿Cuánto dura la gestación? Da lo mismo, pero el ciclo reproductivo de los bovinos es la gestación 9 meses, por tanto en un año alcanza uno. ¿Una gallina cuántos huevos pone? Simplemente tiene que contextualizar un poco. ¿Cuántos huevos puedo comer una gallina al año? ¿Ah? Muchos. Bien. Más que terneros. Sí, bien. Más o menos. Una gallina pone más o menos 250, 280, 300, prácticamente por un huevo por día. Las gallinas más. Recuerden que las gallinas responden a la luz y por tanto si esa corta, se alarga, o las aves ponen huevo o no ponen huevo. Pero tienen, por lo tanto, tú podrías comer con una gallina, con 2 gallinas, un huevo por día. ¿Sí? ¿Y los cerdos, las cerdas? ¿Cuántas crías tienen una cerda? Que se llaman terneros, ¿no?
Es para explicarles un poco, no aburro mucho, ganen en la casa, diviértanme para no patear al perro cuando entra. ¿Cuántas crías tiene? Nunca pateo al perro cuando llega. ¿Cuántas crías tiene? ¿Cuántas crías tiene una cerda? Entre 30 y por el medio 12. Por ahí está, ¿no es cierto? Las más seleccionadas y que tienen altas tasas de reproducción efectivamente tienen 10, 12, las menos seleccionadas y con menos, no tan buena alimentación y sanidad pueden tener 6, 8. ¿Sí? ¿Y partos en un año? Un parto al año, 2 partos al año, 3 partos al año, 5 partos, no sé, no sé. La primera tiene esta clase. 3 más o menos. 3 más o menos, 2, 3. Con una cerda, tú puedes obtener 25, 20, 16 lechones por año. Un bovino solamente uno. ¿Sí? Y después, una vez que nace la ternera, o un ternero van a almorzar 2, 3 años antes que ella sea madre de su vez, tenga su propia cría. Por lo tanto, los rebaños crecen muy lento. Con cerdos puedes crecer muy rápido. Con una gallina, un gallo obviamente, puedes empollar en un año 280 pollitos. Si empollas todos los huevos, podrías tener 280 pollitos. Dijo gallo. Porque necesita un gallo para gallina. No para el gallo. Dije gallina y un gallo. Con la cerda. ¿Sí? Está bien. Entonces, en aves tú puedes tener muchas aves en poco tiempo. En cerdo puedes tener bastantes en poco tiempo. En bovinos, no. Crece muy lento, se mueve muy lento. Un rebaño que se mueve muy lento. Ya, y eso incide sobre todo lo que es la producción extra. Ya, entonces eso es un poco la imagen en términos de lo que es el consumo el tema mundial. Pero como nosotros no trabajamos en el mundo, trabajamos en Chile, me voy al consumo de alimentos de origen, o de carnes en Chile, que probablemente ya la vieron, y quiero más que nada establecer el contraste entre todas ellas, en que comemos en promedio, ojo, que es el primer tema, son 80 kilos. Aquí pequeña, no sé si lo tengo mejor. No lo tengo, no lo puse, pero no importa. Aquí hablamos de 80 kilos, pero la verdad es que eso es carne con huesos, piel y todo. Por tanto, la verdad es que no es tanto, es un poquitito menos. No es que no sea mucho, sigue siendo harto. Sigue siendo más o menos 50, hay que dividirlo por 1,5, por tanto 80 dividido por 1,5 me da. Bueno, ese número de consumo de carne por persona, lo que es una cifra bastante superior a lo recomendado. Pero insisto que es el promedio, hay mucha gente que no llega ni cerca a esa cifra. Ahí hay un tema que no está. Pero lo que quiero hablar aquí es, más que nada, la diferencia entre estos. Pollo, pavo y cerdo son industrias que son muy concentradas e integradas. ¿Qué significa? Que hay grandes empresas que producen carne de pollo, carne de cerdo, carne de pavo también, que crían, que faenan, que distribuyen, que venden, todo junto, lo hacen las mismas. No tengo para qué decirle el nombre, probablemente todas las cosas. Pero en bovinos esa situación no es así. En bovinos, entre otros, por el mismo hecho que necesitas, como las tasas de reproducción son muy pequeñas, necesitas grandes superficies. Necesitas mucha superficie, necesitas muchos animales y eso no tenemos la capacidad. Y por lo tanto, la producción bovina está muy desintegrada, está muy dispersa. Hay mucha gente que se dedica a producir terneros, otros que los engordan, otros que los caminan, otros que los faenan y los distribuyen. Entonces, es una industria muy dispersa. La verdad es que es muy difícil saber de dónde estoy comiendo una carne que estoy comiendo, cuál fue la historia un poco. Ya. Entonces, lo que voy a hacer aquí adelante, de alguna manera, esto es la cadena de la carne. ¿Qué es lo que representa esta figurita de muy buena manera? ¿De dónde viene cualquier pedazo de carne que yo estoy consumiendo en mi casa, en un restaurante, o aquí en el casino, o donde sea? ¿Cuál es la historia de una parte de esa carne? Sin duda, todo parte de una vaca, ¿no es cierto? Obviamente. Y aquí vamos a hablar de un sistema de producción que le llamamos los crianceros. ¿Qué significa eso? Son personas que tienen tierras y además tienen vacas, tienen un rebaño de vacas, con toros, y que producen terneros. Después vamos a mirar, quitarlo más bien. ¿Qué son los que están aquí arriba? ¿Sí? Esto
No existe el botón rojo, ¿cómo se cambia? O la opción de puntero. Esos terneros... Ay, ¿cómo es? ¿Sí, no? El 2 veces el... Ah, ya. Espera, aquí. Entonces, estos terneros los compran unos engorderos, que los engordan. ¿Qué significa eso? Que los alimentan hasta que alcancen un peso que están gordos, hacia un tamaño que efectivamente ya es suficiente el uso y podemos faenarlos, transformarlos en carne. Los llevan a plantas faenadoras, donde se benefician, se despostan, se sacan los músculos, se separan para hacer los diferentes cortes que después nos llegan a los que compramos, ¿sí? Que después van a supermercados, carnicería y consumidores. Una secuencia que pasa desde que nace una cría hasta que llega aquí abajo. Son más o menos 24 o 28 meses. Algunos antes, 18 meses. Entre medio aparecen algunos actores importantes, las ferias, probablemente ustedes han escuchado de ferias, que es el lugar donde uno compra y venden animales, que son simplemente, tal como existen, ¿no es cierto?, las ferias libres, ahí uno compra verduras, animales, pueden tener diferentes lugares. Si cierras tu micrófono, Jerry. Hay otros mayoristas, que es una serie, no me voy a meter en eso, simplemente imagínense, es decir, el mensaje de esto es que hay una cadena en que los animales de alguna manera van avanzando a medida que crecen, hay diferentes personas que participan en la crianza, en el cuidado, en la reproducción de ellos. Hay, muy importante, como está acá señalado, gente que importa carne, muchísima carne, Chile vive mucha importación de carne. También hay un detalle que no es menor, que los terneros machos de la lechería, de los que producen leche, no les interesan, no les sirve. Entonces, esos también ingresan al sistema de producción de carne. ¿Sí? Lo mismo que las vacas, las hembras de lechería que ya están muy viejas o que no tienen problemas de fertilidad o cualquier problema, no son eficientes en el tema de producción de leche, también van ingresando al sistema. Y también hay exportación de carne, muy poquitito en Chile, hay exportación de animales vivos, va a haber un poco esas cosas. Entonces, esta es como la imagen, no voy a volver a ver, de repente puedo volver, pero quiero como que mostrar algunas cosas de aquí que creo que son significativas para empezar a entender un poco cómo funciona esto. Tiro números de repente, pero los números simplemente son con el propósito de resaltar relevancia e importancia, no más. Ya les dije de importaciones. Chile es un país que importa mucha carne, lo que significa que no somos capaces de producir la carne que consumimos. ¿Sí? Ahí ven dos cosas importantes. ¿De dónde importamos carne? Importamos del Mercosur. ¿Sí? Uruguay depende del año, pero está más de abajo últimamente. Estamos importando de Colombia, desde hace un par de años, vamos empezando. Colombia es un país muy grande, con muchas praderas, que tiene un ganado importante, por lo tanto nos empieza a importar. Pero también importamos, por ejemplo, a Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? Fíjese, dos cosas: importamos más o menos barato de los vecinos y bastante más caro de los no vecinos. ¿Sí? Me adelanté un poco. Eso significa que, de alguna manera, estamos importando carnes de mucha mayor calidad desde Estados Unidos y Canadá que de nuestros vecinos. Paraguay y Brasil tienen carnes menos caras, por así decirlo, por tanto, de menos calidad. Argentina un poco mejor. Entonces, ahí no me voy a entender eso, pero sí existe mucha diferencia de calidad en las carnes que uno produce. No todas las carnes son iguales. Y como les decía, si nosotros contextualizamos lo que importamos, 200 y tantas mil toneladas, por lo que producimos, 200.000 toneladas, quiere decir que estamos ya prácticamente, este año, el año 2021 incluso, produjimos menos de lo que importamos, es decir, más de la mitad de la carne que nosotros comemos en Chile es importada. ¿Sí? Ya. Entonces importamos carne y mucha carne viene del Mercosur. Les dije que también exportamos un poco, ahí depende del año, pero nuevamente dos cosas interesantes. Primero, como les mencionaba antes,
China como importa carne. China es un país que le falta carne y por tanto ellos están importando para alimentar a su población, no les alcanza. ¿Sí? Pero también, muy importante, pagan poco. Son $4.000 por tonelada, son $4 por kilo. ¿Sí? Empezamos a largo ahora. Mientras que cuando exportamos a España, $20 por kilo. Un kilo por 20.000 pesos. Esto es el precio de exportación, no es el precio puesto en su mercado. ¿Sí? Entonces, en el mercado también ahí se van orientando un poco el tipo de productos, porque efectivamente hay características de calidad de la carne que le hacen que los precios sean distintos. Mucho más diferencia que los huevos. No existe un huevo que vale 5 veces el otro. ¿O sí? ¿Cuál es la diferencia entre el huevo más barato y el huevo más caro en su mercado? Esta pregunta ridícula, así como va. Procuro contextualizar con el mundo que está. ¿Cuántos son los huevos en Chile? ¿Ah? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Cuál es el precio de los huevos en Chile, en su mercado? ¿A cuánto lo venden? O sea, ¿O el huevo, o la docena? La docena yo la he visto por 4.500. A 4.500 la docena. Está haciendo caro, está haciendo huevos. Free range probablemente. Y gallinas libres. Sí, sí, puede estar los no. Yo también compro free range, por eso digo que el precio puede estar por ahí, pero no vas a encontrar huevos por 2.000 pesos y huevos por 200 pesos. Sí. No, esa es, a menos que esté en el restaurante uno y el otro en tu casa, pero no hay esa diferencia. Entonces sí hay, aquí es importante, por lo tanto, existe una pega desde las profesiones, ¿no es cierto?, de producción. Y lo otro que es interesante es que, como les dije, es difícil hacer crecer los rebaños. Entonces, ¿qué es lo que dicen los chinos? Los chinos son prácticos y dicen, bueno, ya que no podemos crecer el rebaño, traigamos animales que nos hagan crecer nuestro rebaño. Importemos animales vivos. Y por tanto nos acercamos, nos ahorramos 1 o 2 años. ¿Y qué es lo que hacen? Importan hembras. De 18 meses a 24 meses, de tal manera que cuando lleguen paren directamente. ¿Sí? No tan así. Pero se ahorran 1 año y medio de espera en vez de importar ternero, o en vez de importar óvulos, o en vez de retener animales para hacer los peces. Claro, para ellos es muy práctico, porque pueden hacer crecer su rebaño con más hembras. Pero para nosotros es bastante poco práctico, porque no podemos hacer nuestro rebaño, crecer nuestro rebaño, porque nos quedamos sin hembras. ¿Sí? Voy a empezar a tomar más adelante con un poco así. Pero no son cifras que sean demasiado preocupantes, todavía. Ya. Sí, por favor. Es que me enredé un poquito, pero ¿en Chile se come más la carne que producimos aquí en Chile o la que se trae de afuera? Pasamos hoy, sí, ahí está. Normalmente, es decir, esta cifra de la relación de la carne importada es cada vez más importante en Chile. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, nosotros comíamos menos del 40% de la carne que se consumía en Chile era importada. Este año, fíjate que aquí viene, no sé, 500.000, prácticamente casi el 60%, poco menos del 60% de todo el consumo, lo que se come es lo que importamos más lo que producimos nosotros. Sí, si comemos prácticamente 500.000 kilos, 1.000 toneladas, ¿no?, de las cuales 58% son importadas. ¿Sí? ¿Qué significa? Si además tú ves, es decir, el tema es simple, es decir, estamos comiendo cada vez más carne, porque la carne es muy sensible a los ingresos. Mientras las personas tienen más dinero, pueden consumir más carne. Quieren consumir más carne. Les gusta consumir más carne, ¿sí? Entonces, pero el país como tal, por todos los ganaderos chilenos, no son capaces de producir lo que estamos produciendo más. Por tanto, tendemos a importar. ¿Sí? Al final, porque me aprecio también. Porque está bien, si quiero comer carne, pero no quiero pagar 20 lucas por el kilo. Quiero pagar 5. Más todo el tema. Entonces, ahí hay una presión fuerte para el aumento del consumo, por un lado, pero una incapacidad de los chilenos para producir carne barata. Y por eso importamos carne de otros países. Ya. Ok, ¿cómo es ahora el tema de la producción nacional? Ya.
aquí la típica pelea de están más preocupados del número que otra cosa, pero no importa cuántos animales existen. De acuerdo a lo que estaba viendo en el último censo, habría más o menos 2,5 millones de bovinos en Chile. ¿Sí? Este censo se aplicó creo que las cifras son para marzo del 2021. A algunos no les gusta esa cifra, que es muy poco, no sé. El punto es que el ganado chileno, el número de bovinos en Chile ha ido disminuyendo. Hace 20 años o 15 años atrás teníamos casi sobre 3 millones de animales, 3.600.000, 3.700.000. Se ha ido achicando, es decir, hay menos animales, son más productivos, es decir, con menos animales somos capaces de producir una cantidad similar de bovinos. Estos animales se distribuyen en ciertas regiones. Hay regiones que tienen muchos animales. Araucanía, esto está ordenado de norte a sur, por tanto, bueno, directamente, ¿no es cierto?, que las regiones nórdicas tienen muy poco. Acá en esta zona fundamentalmente se han ido desplazando por los frutales y otros cultivos. Recuerden que los bovinos necesitan pasto para alimentarse. Y se ha ido moviendo hacia la Araucanía, los ríos, los lagos. Acá, en estas dos regiones particularmente, un poco en esta, hay que tener en cuenta también que también se produce la leche. Nosotros estamos hablando de carne. Por tanto, estos 2,5 millones de animales incorporan las vacas de leche, las vacas lecheras. ¿Sí? Son mucho menos las vacas lecheras que las de carne, por así decirlo. Los números, yo diría que de estas probablemente unas 500, 700.000 son vacas lecheras. No más que eso, el resto son de carne, son animales que los estamos criando para después sacar carne. En Aysén, por ejemplo, son todas de carne, no hay producción láctea prácticamente. ¿Sí? La Araucanía, de los dos, etc. Ahora, si nosotros vemos ahora cuántos. Cada vez que hay un censo, la línea le cambia el nombre y ahora, en vez de hablar de explotaciones, hablan de unidades productivas agropecuarias. Y nuevo, en el censo del 2021 debutó ese concepto. Y una unidad productiva agropecuaria es una unidad que está acá, que depende de una persona o de un ente que tiene más de 2 hectáreas y vende. ¿Sí? Vende algo. ¿Sí? Entonces, no quise poner los números, pero sí quiero poner el contraste. Igual color, igual región. ¿Sí? Aquí, a este lado está cómo se distribuyen los animales. Acá cómo se distribuyen o cuántos productores y productores existen. ¿Qué pueden concluir al comparar esas dos figuras? Quienes están en casa también pueden concluir si quieren. Tienen que ir en el chat, que aquí están revisando. ¿Qué llama la atención? ¿Sí? Hay regiones que tienen más productores que existencia. Hay regiones que tienen más productores que existencia. Entonces, ¿qué significaría eso? Al tiro te contesto, ¿sí? Entonces, más que qué se debería decir? Efectivamente, si en una región hay mucha existencia y pocos productores, y en otro hay poca existencia y muchos productores, ¿qué podemos concluir entonces de alguna manera obvia? La sobreexplotación. ¿Por qué dice sobreexplotación? Porque si hay poco. Pero aquí no tiene la superficie, entonces no tenemos una relación necesariamente de superficie. Que todos los animales se distribuyen en menos personas, o sea, personas hablando de los productores. Ya, entonces, ¿qué significa en términos del tamaño del rebaño? En términos de cada productor, ¿cuántos animales tiene? Un gran rebaño, como que menos productores. Exacto, entonces hay regiones en que los rebaños son más grandes, en que cada persona tiene muchos animales, y otras regiones que hay muchas personas que tienen cada uno pocos animales. ¿Sí? ¿Y cuál región tiene muchas personas con pocos animales y otros tiene pocas personas con muchos animales? La Araucanía tiene muchos productores con pocos animales. Exactamente, la Araucanía, fíjense, efectivamente es una región en que hay mucha gente, muchas personas, muchas unidades productivas, hogares, familias. Ustedes quieran llamarlo nomás. Cada una. Mientras que en otras regiones, en los lagos, en Aysén, ¿sí? Magallanes, hay pocas personas que tienen muchos animales cada uno. ¿Sí?
tiene que ver, por un lado, sin duda, al tamaño de las explotaciones que tienen. ¿Sí? Primera cosa. Segundo, y ahí metemos el tema de la explotación, a la productividad de la tierra que tienen, porque tener 50 hectáreas en Magallanes y tener 50 hectáreas, ¿no es cierto?, aquí en Quito y Vilcoco son cosas nada que ver. Por, como Evelyn dice, el clima. ¿Sí? El clima o las condiciones agroecológicas, la ecología, las condiciones agronómicas, el suelo y todo, determina que efectivamente hacia el sur tengamos tierras que son más apropiadas para mantener las praderas. O al revés, no son apropiadas para cultivos ni frutales. No podemos alimentar los humanos con esa tierra. Vemos que simplemente podemos hacer nada o alimentar el animal. ¿Sí? Tengo una, pero más adelante voy a volver a profundizar un poco el tema de las praderas. Entonces, efectivamente, como bien menciona, más que con el clima, porque a medida que vamos hacia el sur, hay zonas que no son de riego, que son de secano. ¿Ustedes conocen el concepto secano? ¿Sí? ¿No? ¿La puedes explicar, por favor? Por eso, para eso estamos. Desde un punto de vista de la producción agrícola, hay dos conceptos, necesitas agua, y hay dos formas de conseguir el agua. Uno es por riego, lo que significa bajo, y por lo tanto que tú puedes llevar, conducir el agua desde los lugares más altos y ya. Y lo otro es que depende solamente de las lluvias. La única forma de conseguir agua es que llueve. Si no llueve, sonaste. Esas tierras que dependen de las aguas lluvias las llamamos secanas. ¿Sí? En contraste con las otras que son zonas de riego. Es decir, tú tienes la posibilidad de regar. Entonces, hacia el sur, los cerros, toda la cordillera, precordillera, la costa, la cordillera, todas esas partes no son regables porque tienes que subir el agua. Claro, hoy día la tecnología lo permite, pero subir agua en cantidades más o menos limitadas o bien precisas, como lo que tenemos hoy de los ejemplos. O sea, si viajan un poco hacia el norte, los paltos, ¿no es cierto?, que crecen por las laderas, claro, porque están subiendo el agua. Pero vale la pena, porque solamente riegan el palto, no tienen que regar toda la pradera. Ya. Si hay un concepto que no entienden, porfa, pregunten, porque yo quiero como una película, más o menos. Bueno, esto ya lo voy a saltar. Bien, entonces, la producción de carne en Chile tiene dos elementos que son importantes, que son cíclicos, ¿sí? Que hace que la producción de carne no solo desaparezca, sino que vaya cambiando en el tiempo. ¿Sí? En esta, lo que les estoy mostrando, en esta gráfica, en que simplemente tenemos datos de producción de carne desde el año 79 hasta el año 2021. Pueden ver claramente, ¿no es cierto?, que la producción aumenta, después disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. Y como que nunca es pareja. Y va subiendo y va bajando. ¿Por qué? ¿Qué puede explicar que de repente se produzca menos carne? La época como de reproducción y crianza. Pero esto es el promedio del año, no es el promedio, no es, tienes toda la razón, pero esto no es, fíjate que ahí están los años, no los meses. Entonces, ¿por qué un año había no sé tanto y el año siguiente tiene 20, 30 mil más y después vuelve a bajar? ¿No? Tiene que ver con eso, sí. ¿Porque tienen que crecer los animales? Tienen que crecer. ¿Ya? Se demoran, para honrar la cosa, pongámosle 2 años y medio, desde que nacen hasta que crecen. Para que nazcan necesito hembras, ¿no es cierto? No puedo tener terneros si no tengo hembras. ¿Sí? Pero nacen terneros y terneras. ¿Sí? Crías. Tengo, por lo tanto, cuando hay nacimientos, pongamos que tengo 100, hay 100 más. Voy a producir 50 terneros y 50 terneras. Las voy a engordar, los voy a crecer los dos y ahí voy a poder, 2 años y medio más, vender 100 animales. Suponiendo que no se muere ninguno, pero, aquí hay un detalle, yo puedo no vender las hembras. Porque vos dices, está bueno el negocio de la carne, así que no las vendo. Porque si no las vendo, en 2 años más voy a tener 150 terneras
y en 4 años más voy a tener 800 terneros. Machos y hembras. ¿Sí? Entonces, cuando el negocio viene bueno, dice, están buenos los precios, los productores dicen, no voy a vender mis hembras porque así voy a poder producir terneros. Entonces, se habla de que retienen hembras, baja la venta de hembras para que en el futuro, pero no hoy día, sino que en el futuro, fíjate, tengo que no vender hoy día, esperar que crezca 2 años, esperar que tenga un parto 9 meses más y esperar que esa cría 5 años. Entonces, una hembra que no la vendo hoy día, una ternera, en 5 años me va a tener una cría. ¿Sí? Entonces, el precio está bueno, no la vendo, y como no las vendo, cae la venta. Como no vendo porque me estoy quedando con las hembras, cae la venta. Pero después cuando empiezan esas hembras en cría, sube. Y por lo tanto venden muchas crías. Pero cuando hay mucho producto, ¿qué pasa con los precios? Y por lo tanto, mal año. Y si el año es malo, ¿qué es lo que hago? No me quedo con las hembras. Empiezo a vender hembras. Y por lo tanto empiezo después a producir menos. Y ahí se va. Entonces, siempre se produce eso, que cuando los precios están buenos, baja esta curva representa cuántas hembras. Aquí se venden pocas hembras, se venden muchas hembras. Entonces, van cambiando más y después menos. Y nunca está como estable. Y se produce que más o menos cada 5 años llegamos a un alto, con mucha faena, precios, después bajan los precios, sube la venta y se van moviendo. ¿Sí? Entonces, hay una ciclicidad en el tiempo, en la producción bovina en Chile, que está muy marcada. Que también tiene efectos después estacionales, por clima, donde sea. Bueno, pero es una estación. No voy a... Ahí está el tema de los precios. ¿Sí? No, se me quedó hacer cuadro. Pero además, como ya estoy conversando todo el rato, en Chile nosotros producimos carne, fundamentalmente 90% de la producción de carne está basada en forraje, 95% probablemente. En otras palabras, le damos de comer pastos que los humanos no somos capaces de consumir. En bovinos de carne. En leche se producen algunos forrajes, algunos recursos que permiten producir leche, pero estamos hablando de eso. Y por lo tanto, todos estos animales de alguna manera dependen de estos suelos que, desde un punto de vista agroecológico, no son aptos para ararlos. Ararlos significa meterle una máquina para poder sembrar, un arado, y que sí los podemos usar para tener praderas, pastos, como los que tenemos que hacer. ¿Sí? Que son, ¿cuál es la diferencia? Los pastos tienen una cubierta permanente. Una vez que crece, está siempre. Los otros cultivos nosotros los cortamos, entonces cuando está en ladera, cuando llueve, queda ladera. Pero hay que, si quieren saber más de eso, tienen que ir al otro lado. Pero están acá. Entonces, usamos estas 8 millones, 9 millones de hectáreas, por lo menos estas 2.200.000, ¿sí?, para producir alimento para los bovinos. Y los bovinos, y los caprinos, y los demás. Pero, ahora, ¿cuál es el punto? ¿O cuál es el tema? Que estas praderas también tienen ciclos productivos. Porque también, como estamos en el trópico, estamos en una zona mediterránea, que tiene 2 características desde el punto de vista climático, que son, ¿cuál es la característica climática de Chile? Las estaciones marcadas. ¿Perdón? Las estaciones marcadas. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica de esas estaciones marcadas? Verano seco. Verano seco y el invierno lluvioso. ¿Sí? ¿Y las plantas que necesitan para crecer? Agua. ¿Y qué más? Y sol. Entonces nosotros en Chile nos juntamos el agua con el sol. Nos cuesta juntarla, ¿sí? El cambio climático a veces nos ayuda en eso. No sería una apuesta muy buena. Pero efectivamente tenemos que hay un desencuentro un poco. O sea, cuando tenemos temperatura no hay agua, y cuando no hay temperatura tenemos un poco de agua. ¿Sí? Y eso hace entonces que, acá, esta es una gráfica que se la copié a Felipe, pero que de alguna manera las praderas crecen, aquí esto es en el sur,
Bueno, el sur sí llueve un poco en verano, ya se te por lo tanto, las praderas crecen bien, o mejor en verano, inicio otoño, pero en invierno desaparecen. Y vuelven a crecer fuerte en la primavera. Cuando hubo un buen invierno, el tierra está mojado y viene el solcito, los pastos crecen. A quienes han viajado un poco hacia el norte, hacia la cordillera, o hacia la costa, este mes han visto que está verdísimo. No sé si se han dado. ¿Hay alguien que vive en Valparaíso, Viña, por esos sectores? ¿No? Olmué está muy verde. ¿Sí? Está verde. Porque fue un buen año, porque fue un invierno, bueno, entre comillas, con lluvia que permitió que los pastos crezcan. ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad de alimento que tenemos, y por lo tanto, lo que se busca y lo que la ganadería es buena, es que entonces lo que podemos hacer es manejarla de tal manera que cuando haya pastos, tengamos crías. Y cuando no haya pastos, no tengamos crías. Ajustar un poco el consumo de alimentos con la disponibilidad. Porque lo otro que se hace es muy fácil, mira. En esta curva aquí, todo esto que está acá lo corto. ¿Sí? El pasto que me sobra lo corto y ¿qué hago con él? Lo guardo, lo conservo. ¿Cuáles son las maneras de conservación de forraje que tenemos nosotros? ¿Chubrut? No. ¿Ah? Fardos. ¿Fardos de? ¿No es cierto? De anificación. La enificación, o todos los mecanismos de enificación que consisten en secar los forrajes, ¿no es cierto? O bajarle, secarlo al 100%, pero bajar la humedad de tal manera que no se descompongan y guardarlos sin agua. ¿Y la otra? Fermentación. La fermentación, la modificación que se llama el ensilaje, los métodos de ensilaje. Y lo que hacen es, no bajan la humedad, pero sí lo acidifican. Chucrucho. ¿Sí? Es un vaga. Entonces, a través de la acidificación se conserva. No se echa a perder, porque el pH, los bichos no les gusta y los hongos y todo esto. Entonces, el otro método que tenemos, y que se usa sin duda, es estos excedentes que me sobran, guardarlos para los inviernos. O para el invierno. Entonces, un buen manejo siempre es guardar para consumir dentro. Pero independiente de eso, lejos del mejor es buscar adecuar el consumo al crecimiento. ¿Y cómo se hace eso en caso de los bovinos? Bueno, haciendo que los partos ocurran a la salida del invierno, a la entrada de la primavera. En la zona central va a ser en julio, en Magallanes va a ser en noviembre. ¿Sí? Pero lo vas ajustando. ¿Por qué? ¿Para qué necesitan energía los animales, las vacas en este caso? Para crecer. ¿Para? Para crecer. Claro, las vacas ya no crecen. Efectivamente para crecer. ¿Sí? Pero después, para la lactancia. ¿Sí? Tú tienes que alimentar al ternero, particularmente el último tercio de la gestación, donde empieza a crecer y empieza a tener más demanda, y luego el ternero nace vivo. No nace vivo la transformación y sigue todas las cosas. ¿Ya? Entonces, para los primeros meses o semanas, depende de la lactancia materna. Y por tanto, para producir leche necesita pasto la vaca. Entonces, lo que tú haces es que nace allí, cuando empieza el pasto, entonces produce una buena leche, produce una buena cantidad de leche para sus crías, para su cría, eventualmente lo que se llama habilidad materna, se le llama eso, la capacidad que tiene una vaca de criar sus crías, y de tal manera que cuando la cría empieza a alimentarse también, tú tienes forraje fresco y ella puede alimentarse también. Más adelante, gracias Daniela por contarte a María Paz. Se me pierden un poco, pero bien, están atentos en casa también. ¿Sí? Entonces, eso es un juego. Lo mismo se hace con ovinos también. También se ajustan de una. La diferencia de los ovinos y los bovinos tienen diferencias reproductivas, ¿no? En términos del ciclo. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la diferencia? Eso lo voy a mostrar que sí estudié veterinaria algo cacho. De estacionalidad. ¿Ya? ¿A qué te refieres? ¿En qué momento se reproducen? ¿Quiénes? Los ovinos y los bovinos. ¿Ya? ¿Y los bovinos cuándo se reproducen? Siempre. Siempre. ¿Y los ovinos? En otoño, ¿no? Ya. Bien.
Son poliéstricas estacionales, poliéstricas permanentes, uniéstricas, no sé. Todos esos conceptos ahí pueden moverlos para ir explicando un poco estas cosas. Porque al final lo que uno tiene que entender para precisamente hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, esto va a ser largo porque en el fondo en bovinos de carne es muy importante tener un adecuado manejo reproductivo para tener un buen manejo de alimentación. ¿Sí? Si tú haces una buena reproducción en el sentido que las encastas, es decir, las cubres con el torre, el semino, lo que sea, en el momento adecuado, de tal manera que los partos ocurran cuando hay pasto, lo hiciste bien. Cuando eso se desbalancea, vas a tener que buscar otros mecanismos para poder alimentar a esos animales. Ya. Pero esto de las praderas, la animación me falló, no importa. Dado que las praderas, que es el alimento que necesito los forrajes para mis bovinos, ¿no es cierto?, tiene esta condición de que de repente hay mucho y de repente hay poco, tiene incidencia sobre la venta, mi deseo de tener animales y por lo tanto los precios. ¿Qué pasa en invierno cuando estoy viendo que me estoy quedando sin pasto? O a la salida de la primavera. Está en abril, tengo 100 animales y me estoy quedando sin pasto. ¿Qué tengo que hacer? Dos cosas, ¿no es cierto? Nada, y se mueren de hambre. O los venden. ¿Sí? Entonces, a la salida del verano, precisamente cuando empieza a escasear el pasto, no me queda muy cuadrado, los precios de los animales empiezan a bajar porque todos salen a vender animales porque no me conviene pasar el invierno con ellos. Y al revés, cuando empieza a haber precio, cuando empieza a haber pasto, todos quieren tener animales. Dicen, oh, tengo mucho pasto, voy a ir a comprar animales. Pero digo, ¿para qué lo voy a vender si yo también tengo? ¿Sí? Entonces, y eso es un poco lo que comentaba en cierto momento, el tema del pasto. También estos ciclos, hay un ciclo interno de oferta y demanda, por así decirlo. Un momento en que todos quieren comprar animales porque tengo pasto y otros todos quieren vender y no tengo pasto. Y eso hace que el precio, que la otra curva vaya cambiando. Conclusión, el ideal sería que en septiembre lo moviéramos para marzo porque ahí tendríamos la carne más barata. Pero no es el caso. Fuera. ¿Ya? Quedó para septiembre. Por algo fue en septiembre, porque no usar la cordillera, si no, no voy a poder. Bien. Aunque fue en febrero la tendencia definitiva, pero ya. Eso es un poco algunos datos sobre la producción. Vamos a los rebaños. Ya les dije que la gran cantidad de productores, esos que teníamos que... va a ser largo la cifra o de más adelante. No, bueno. La gran mayoría de los productores en Chile trabajan con un sistema pastoril, es decir, mantienen su ganado en praderas, en que los animales se alimentan directamente del pasto que están cosechando, forrajeando, pastoreando, o como ustedes quieran decir. ¿Sí? Estos sistemas, en general, son bien usan poca tecnología, porque no hay mucho espacio de tecnología para manejar. Hay, pero no es tanta. ¿Sí? Con poco nivel profesional. Y en los cuales, en general, y tiene consecuencias sobre esto, se privilegian dos características que están ahí. Uno, que los animales puedan vivir con no demasiado pasto. No tengan grandes que no sean unas voraces orugas que se lo tragan todo. ¿Sí? Y eso se habla de tener que ser más rústicos, que sean más, menos exigentes en términos de alimentación. ¿Sí? Y que hace que al final los animales tiendan a ser un poco más pequeños. Los bovinos en Chile son más pequeños que en otros países, que en otras partes. ¿Sí? Y lo otro es que, como no tenemos problemas de clima, ¿sí? ¿Tienen pasto? Buscamos también especies que sean muy precoces. Precoces significa que a edades más o menos tempranas ya están en condiciones de reproducirse. ¿Sí? Mientras más precoces son, menos vacas necesito, por así decirlo, menos tiempo necesito para producir un ternero, por lo tanto un poco es mejor.
Normalmente, mientras más precoces, mejor. ¿Sí? Imagínate si tengo que esperar 3 años para poder encastar una vaca. Ya saben lo que es encastar, ¿no es cierto? Claro, bien. Quiere decir que vas a tener 3 años alimentando una vaca pudiendo tener una cría. Si tú eso lo cortas, te vas a ahorrar un año vaca, por así decirlo, y vas a poder alimentar. Entonces, vas a tener un sistema que es más eficiente, vas a poder producir o más o la misma cantidad con menos animales. Entonces, es muy importante. Profe, que sea más precoce quiere decir que se reproduce en edades más tempranas. Así es. Que tienen las condiciones... En el término de la reproducción siempre tienes que considerar como 2 cosas. Uno, sin duda, la madurez fisiológica, ¿no es cierto? Que fisiológicamente puedan reproducir. Pero otro también, desde un punto de vista del desarrollo físico, ¿sí? Puedan tener una buena gestación y una buena lactancia. ¿Sí? Animales de cualquier especie que se reproducen muy temprano tienen tremendas dificultades en sus gestaciones, en sus padres, en su lactancia y todo. ¿Sí? Y por tanto uno tiende a esperar. Por eso te importa que crezcan bien, tengan buen desarrollo, para de tal manera que cuando venga el parto no tengan una buena lactancia y estén maduras. Y otra característica que tiene más que ver con un poco de tradición es este predominio que todavía existe de lo que aquí llamamos razas de doble propósito, es decir, que no son ni de carne ni de leche. ¿Qué es lo que es una raza de leche? Una raza productora de leche es una vaca que produce 30, 40 litros de leche al día. Vaya. Mucho más de lo que cualquier ternero, por hambriento que sea, necesita. ¿Sí? Por eso llamamos raza de leche. Sin embargo, no necesitamos que produzca más leche de la que el ternero necesita. Lo único que se necesita es que produce la cantidad de leche suficiente para ese ternero, ni un litro más. 4 o 5 litros al día, más que eso no necesita. ¿Sí? Entonces, estas razas de doble propósito producen 10, 12 litros, es decir, producen más que para un ternero, y por eso que a veces uno le pone 2 terneros, o la tienes que ordeñar cada segundo día o una vez al día. Y hacen las 2 cosas. ¿Sí? Las razas cárnicas, en cambio, como han sido seleccionadas para producir carne, son mucho más musculosas, tienen más músculos. Una caja, las típicas. ¿Ya vieron producción de leche, no es cierto? ¿No? Bueno, cuando vean producción de leche van a ver vacas lecheras, la típica, la blanca americana, que es una vaca alta, saca así, pero taquísima. Porque no interesa que tiene músculos. No, es innecesario. Estas no. Vamos a ver algunas fotos. Entonces, por un tema bastante tradición todavía, particularmente los pequeños productores, prefieren estas razas de doble propósito porque tienen terneros y también producen algo de leche para sus hogares, para sus familias o para producir queso, lo que sea. Entonces, están como que no se especializan en ningún lado. No son tan rústicas, por tanto demandan un poco más, no son tan precoces, se mueren un poco más, pero me solucionan los 2 problemas. ¿Sí? Esto en todo caso ya cambiando, es decir, las razas especializadas han ido aumentando últimamente, hay un mayor predominio de... Vamos a ver algunas fotos, probablemente ustedes han ido al sur y han visto animales de repente y van a empezar a reconocer algunos colores. Bien. Ya. Ahora bien, ya les dije que el sistema predominante en términos de la producción son los sistemas pastoriles, es decir, aquellos que se basan en la pradera. Pero no son los únicos. Existen otros sistemas que son intensivos o a corral o feedlots, que lo que hacen es alimentar los animales, le llevan el alimento a los bovinos. Vamos a ver la diferencia entre ellos. Aquí aparece un primer concepto que tiene que ver con el concepto de intensivo versus extensivo. ¿Lo han usado en algún curso? ¿Se lo han enseñado? Ya, ¿y qué es lo que entienden por intensivo versus extensivo? La cantidad de tecnología usada. ¿Ya? Y la cantidad de control humano. Como hacer Ok, ¿cuál tiene más control? El intensivo, más tecnología. A mí, esa definición está bien, hay varias. Yo prefiero decir que los sistemas extensivos dependen mucho más de la superficie que ellos están. De alguna manera existe una conexión fuerte de los extensivos, o pastoriles, a la pradera. Y eso determina de alguna manera la tecnología, la forma
No me gusta el concepto de tecnología porque puedes usar tecnología en todo. O sea, es como una descalificación. ¿No? Es decir, los extensivos no son tecnológicos. No pueden ser. Para mí los sistemas extensivos en general son aquellos que de alguna manera usan mucha superficie y, más importante que eso, los animales están como muy conectados a la superficie. No puedes separarlo, tienes que manejar las dos cosas juntas. Y los sistemas intensivos para mí son aquellos en que los animales están desconectados. Tú puedes poner un sistema intensivo acá en el tercer piso de un edificio, le creas. ¿Sí? Porque tú le llevas los alimentos, generas todo. Hay una desconexión entre la producción de origen animal y lo que se llama la producción primaria, la producción del alimento. Pero da lo mismo. Entonces, en estos sistemas que son más pastoriles, y también están los mixtos, ¿sí? Son los que predominan en Chile. Pero también podemos entender los sistemas de acuerdo a qué es lo que hacen. Si volvemos a la diapositiva que vieron las primeras con la cadena de la carne, recuerden que había uno que se llamaba los crianceros y después estaba la engorda. ¿Sí? Son distintas etapas del proceso de producción. Los crianceros son aquellas unidades que producen terneros de 150 o 170 kilos más o menos. Por ahí se ven algunos un poco más pesados, otros más livianos, pero producen terneros. ¿Sí? Para eso tienen vacas. ¿Sí? Y no conozco ningún sistema en Chile que no use praderas. Podría haber, pero entiendo que no he escuchado nunca que exista un sistema de crianza que no esté basado en praderas. Porque no necesitan más. El producto son los terneros destetados, es decir, después de nacer a los 6-8 meses los venden. Cuando empieza el invierno, este sistema soluciona el problema de alimentación vendiendo los terneros. Entonces, crían terneros, aprovechan la buena temporada con pastos para tener una buena lactancia, por tanto, terneros de buen peso, y los venden. Y por tanto, cuando llega el invierno, bajan la cantidad de animales, bajan un concepto que es la carga animal. La carga animal se refiere a cuántos animales tengo por superficie, por unidad de superficie. La bajo y paso el invierno solamente con las hembras. Después vuelvo a tener animales, vendo animales, vuelvo a animales. Esos son como el típico sistema de cría, la crianza, o los crianceros y las crianceras. Aquí se centran las unidades de los pequeños productores y las pequeñas productoras, se centran en esto. Necesitan poca capital, necesitan 2 vacas, 3 vacas, 10 vacas, no tienes 100, 200, 500 vacas. Puedes hacerlo, porque después vas con tus 3 terneros, puedes juntarlos con los vecinos y una feria y vendes tus terneros. O alguien pasa a tu campo y te los compra. Araucanía, ¿recuerdan que había muchos productores con poco? Bueno, predomina en la Araucanía estos sistemas. Después me voy a saltar a que son los engorderos o las engorderas. Son aquellos que toman animales y les dan alimento hasta que alcanzan su peso de faena, su peso de venta para ir al consumo. ¿Sí? En Chile, normalmente ese peso va, depende mucho de la raza, sin duda, pero va entre 480 y 530 kilos. Ese es más o menos el peso que en Chile faenamos los animales. En otras partes son mucho más grandes. En Estados Unidos los mismos animales llegan a 1000 kilos. De músculo, no solamente de grasa. ¿No? O sea, no me interesa el tema de grasa. Y existen algunos que se llaman, que hacen recría, o algunas, que lo que hacen es comprar estos terneros destetados, los engordan unos 80, 100 kilos más, y después los venden a los engorderos. No, se llama recría, están como a mitad de camino. No tienen suficiente para engordar, pero tampoco tienen para criarse. Entonces se mueven a mitad de camino. Y todas las combinaciones, cría, engorda, bla, bla. Pero existen también productores que se llaman de ciclo completo, que son que tienen vacas y venden novillos gordos. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de producción, desde la cría, recría, engorda, y en el sistema productivo, pastoril y corrales. Los corrales en Chile casi exclusivamente se centran en la engorda. Engorda a corrales. Personas que se dedican a comprar novillos y los engordan intensivamente. Les dan muy buen alimento durante todo el año, de tal manera que crezcan rápido, crezcan 1,2, 1,3, 1,4 kilos por día, de tal manera que, para los cálculos, 250 kilos los sumen en 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Extensivo, intensivo, cría, recría, engorda. Esto fundamentalmente acá y un poquito acá. ¡Ya! Metamos foto ahora.
Va a despertar a algunos y que el verde siempre despierta. El verde es muy importante en la fotografía, ¿saben? ¿No? Ya. Ok. Los sistemas pastoriles como este que ven acá, ¿sí? Simplemente aquí tenemos una pradera, ¿no es cierto? Que en este caso no se ve, pero ahí 99% sí. Hay un cerco que separa a los animales están durante una cierta cantidad ahí alimentándose con lo que encuentren. ¿Sí? Cuando no queda alimento, lo podemos pasar a otra pradera, etcétera, etcétera. Ahí se van moviendo de acuerdo a la disponibilidad. Y eso hace que, bien, existan muchos sistemas de hacer esto. El más tradicional es lo que se conoce como el pastoreo continuo. Simplemente tengo 100 hectáreas, pongo 10 animales y vuelvo el próximo año. No es tanto, pero en el fondo los dejo y ellos se alimentan, van buscando y también. Otros sistemas que requieren más manejo, requieren más infraestructura, son los sistemas rotativos. ¿Por qué más infraestructura? Porque tengo que empezar a construir más cercos. Esto no necesita cercos, necesita solamente el perímetro. Aquí tenéis que hacer cercos intermedios. Y tienes que mover los animales. En que tú vas a lo largo del año moviendo los animales de un potrero a otro. Consumen, cuando llegas a cierto nivel de disponibilidad, cuando ya no queda mucho pasto, los cambias al siguiente, este descansa, se recupera, tiene X meses para volver a crecer, y después sigue. Y ahí vas rotando los animales en las distintas praderas. ¿Sí? Y otro sistema, que es el mismo, pero intensivo, por eso de repente nos gusta la palabra intensivo en otro lado, porque sigue siendo un sistema pastoril intensivo, en que esto lo vuelves a subdividir y mandas a los animales como marabuntas a un espacio muy pequeño, para que no lo pelen, pero coman todo. ¿Sí? Usted, al igual, todos los animales, incluyendo ustedes, mí y los bovinos, comen primero lo rico y después lo que no les gusta. Y si pueden no comerse lo que no les gusta, felices son. ¿Sí? Entonces, en estos sistemas más intensivos, tú de alguna manera les obligas a comer todo. Los dejas durante una semana, 7 días, 12 días, en una franja y después los mueves al siguiente. Entonces, tienes un consumo mucho más parejo de todo el alimento, del forraje, antes de irlo cambiando. Pero necesita mucho más cerco. Para esto se usan muchas veces los cercos eléctricos. ¿Conocen cercos eléctricos? ¿Saben lo que es? Me refiero a las casas, ¿no? Algunas casas tienen con 220 de más. No. ¿Conocen los cercos eléctricos? ¿Han jugado con cercos eléctricos? Sí. Es muy entretenido. Dice mostrarle unos videos que tengo de hace muchos años atrás que fuimos internados. Nos poníamos toda la mano y nada, soltarse. Tanto éramos como 30. Ya no sé, tenía hay uno que estaba tocaba el cerco eléctrico. Ay, nos divertimos como cada chico. Ya, pero no, si no son 220, que son 12 voltios, no sé cuántos amperes, no es tanto, pero es suficiente para soltarlo. Y los animales lo aprenden, al primer golpe lo aprenden, después se meten debajo y después incluso te puedes poner un cordelito. Cuando vayan a poner una lechería van a ver que realmente ponen un cordelito, ¿no? Y las vacas se quedan ahí, no vayan ni probar si me electrocuto. No se acerca. Y se agachan por debajo, tratan de comer por debajo, no lo tocan. Entonces, claro, estos cercos, un cerco tiene normalmente tres hebras de alambre. O sea, es la tercera parte del costo. El cerco eléctrico tú lo puedes mover, como es fácil. Entonces, tú necesitas tener todo con cerco. Solamente necesitas, en el fondo, ese y ese. Después te lo mueves para acá, lo vas moviendo. ¿Sí? Y eso también te ahorra mucho. Es bastante. Con la batería de auto alcanza. Entonces, esos son sistemas que buscan efectivamente hacer un mucho mejor uso del recurso primario y por tanto ser más eficiente y también, eso bueno, yo empiezo a juntar el filo, generar menos presión sobre el medio ambiente. Que cuando nosotros hacemos sistemas más eficientes, no solo para producir más, sino también para producir menos impacto sobre el medio ambiente que uno realmente voy a meter bien, pero número de animales por área de tierra. Eso es la carga animal. Bien. Ya, estoy leyendo aquí los comentarios. Ahí está la carga animal, pero no voy a pasar este final. Después están los sistemas intensivos. Y probablemente muchos de ustedes ven videos, ven fotos como esta y nos espantaron.
en que existen ahí, no sé, esta es una parte. Estos son fotos de Estados Unidos, en que tienen 300.000 animales alimentados por 10 personas con camiones. En Chile no existe. Además, estos sistemas se basan en uso de alimentos con alto contenido proteico energético, granos, maíz, trigo, y muchas cosas que les dan para tener rápidos crecimientos y gran tamaño de los animales. Esto en Chile no existe. Nosotros, puede ser que algunos le den algo de maíz, un poco, pero no es mucho. El resto nosotros, la alimentación en Chile no funciona muy bien. Ni en Chile ni en el resto de Sudamérica no se usan estas mega. Existen engordas intensivas, sí, no a ese tamaño, pero que tampoco usan ese tipo de alimentos. ¿Sí? Lo que tenemos en Chile son estas engordas, que son más pequeñas, que es una fracción, no tengo el dato, nunca he podido conseguir cuántos animales de lo que nosotros producimos en Chile pasan por engorda, cuántos no. Pero que, como ustedes ven, fíjense que aquí están se ubican, ven la foto, ¿no es cierto? Sectores de, ¿cómo se llama esto? Que no hay agua. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Cómo se llaman estas zonas donde no hay agua? Secano, ¿sí? Se ubican mucho en precordillera, de repente con bastantes zonas con piedras, que los animales se mantienen bastante secos. Hoy día, en estas zonas normalmente uno diría, ¿sabes qué equipo en el techo? No solo por un tema de bienestar animal, sino porque los animales consumen más. En corrales de 50, 150 animales, porque no comemos tanta carne. Entonces, vender 1000 animales no es fácil. ¿Sí? Con sistemas como este, si fijan aquí, la próxima se puede mostrar, no sé si alcanzan a ver, pero si ven aquí, este alimento tiene pastos, ¿sí? Se ven que hay como fibras, uno los pica, lo que sea, y les da las mezclas. Y estos animales, fíjense, también hay diferentes colores, vamos a ir después a eso. Fíjense que hay cabeza, hay una cabeza blanca, cabezas negras, café, mucha variedad de razas. Y estos animales, no alemanes, se alimentan con forrajes conservados en silaje, heno, paja y otras cosas, pero que normalmente se les adiciona subproductos, es decir, alimentos de origen vegetal que nosotros no podemos, porque como somos un poquito mañosos no nos comemos la coronta del choclo, ¿no es cierto? Ni las hojas del choclo, ni los carros de no sé cuántas, ni las pelanes de la almendra, y todas esas cosas que se botan. Bueno, el orujo, cerveza. ¿Saben el orujo, cerveza? Sí. O el vino. Se delató. Ya. No, está bien, sepa. Insisto, para subirnos el ánimo un poco, no quedarse dormido usted y yo. Entonces, se usa esto, un afrecho. O sea, el afrecho es la cáscara del trigo, la cascarilla de la cebada, del raps, todo lo que sobra una vez que le sacan lo que los humanos comemos. Y, muy importante, que se le hace un uso, y probablemente yo creo que aquí un tiempo se va a empezar probablemente a prohibir, por un tema más ético, el guano de pollo, que es simplemente las deposiciones de los galpones, que vienen con paja también. Las vacas, los bovinos no son muy exigentes en términos de palatabilidad. ¿Sí? No les producen mucho, no tienen. Me interesa si los omnívoros somos más sensibles que los herbívoros, probablemente, pero bueno. Se usa en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tiene el guano? Mucho nitrógeno. ¿Sí? Es rico en nitrógeno. ¿Y? ¿Para qué sirve el nitrógeno? A mí nada. ¿Para qué le sirve el nitrógeno a los bovinos? ¿Ya? ¿Y qué hace la microfauna con ella? ¿Perdón? Uno de los elementos esenciales de la constitución de la proteína es el nitrógeno. Entonces usan los nitrógenos no proteicos y los transforman en proteína. Los bichos. Y después la vaca se come los bichos. Porque técnicamente al final es eso, ¿no? Entonces, se puede agregar, algunos agregan directamente urea a veces, un poco de urea, que también es como una fuente de proteína. La proteína es la cara, la proteína es la que le incorpora. Pero usan todo eso, entonces con eso son capaces de producir, alimentar los animales mucho más barato que usando trigo, harina y cosas así. Eso no se usa en Chile,
Nadie lo usa, pues es imposible, el precio que tiene es imposible. Ya. Eso en cuanto a los sistemas. No, yo más rápido lo que... Terminamos, sí, por favor. Una consulta. ¿Eso entonces no usan el trigo y eso solamente por el precio acá en Chile? Fundamentalmente por precio. Claro, si el trigo costase menos que el guano, usaríamos trigo. Se usa mucho. Pero no es el caso, el trigo es bastante más caro que eso. O sea, aquí normalmente aquí en producción lo ocupan mucho. Con granos alimentamos cerdos y aves. ¿Y cuál otra especie come granos? Al caballo también, la avena se le da como... Los restos no se usa mucho la alimentación de Pero granos. entonces esos trigos porque no existe otro más barato. ¿En cuál es trigo? No, el maíz y eso, las aves. No, porque las aves y los cerdos necesitan mucho más energía. Un bovino consume grandes volúmenes. ¿Sí? ¿Cuánto come una vaca en un día? Ay, la cantidad de datos idiotas que tengo. Yo no sé el teléfono en la casa. Ya, no importa. ¿Cuántos kilos comerá de pasto en un día una vaca? Una vaca 500. ¿Cuántos kilos comes tú? No, si sé que no nosotros vacas. Una vaca, unos animales como menos entre 2,5% de su peso vivo en forraje seco. Es decir, si pesa 500 kilos, está comiendo más o menos 12 kilos de forraje seco. Pero el forraje que uno come no está seco, tiene agua. Por lo tanto, en forraje verde puede comer 30 kilos o más en un día. El cerdo no es capaz de comer eso, porque no necesita tanto. Entonces, necesitan las aves, necesitan un alimento que es mucho más energético, tiene mayor cantidad de energía. Y eso solamente lo puede hacer con grano. Lo que se hace con estos, entonces, con estos bovinos es, con estas combinaciones, buscar, ¿no es cierto?, cómo satisfago sus necesidades de energía y proteína. Y entonces hay alimentos que son bastante energéticos. Tiene mucha agua, quizás no soy, ahí tendría que llamar a otro profe, pero los afrechos, por ejemplo, que vienen de aceite, son bastante tienen más o menos un nivel interesante de energía. Igual apoyo nitrógeno, el heno, un poco del dos, y uno formula raciones, tú buscas la combinación de nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de estos animales. ¿Sí? Y eso es esencialmente la formulación de raciones. Y esta lista es... Piensen nomás qué cosas comen ustedes, perdón, qué cosas de lo que comen no comen. Es decir, de las plantas que ustedes, de los vegetales que nosotros comemos, ¿qué cosas? No las comemos. Una planta de tomate. La caja. O la parte de la... Pero que ni siquiera no estoy siquiera llegando a lo que tú estás en tu casa, lo que ni siquiera llegó a tu casa. La planta completa. El trigo. ¿Ustedes conocen una planta de trigo? ¿Cuánto comen del trigo? ¿Cuánto mide un trigo? ¿Dónde? Más o menos. ¿No se metió nunca chigal? Oye, hay que hacer una cultura acá. ¿Cuánto? ¿No? ¿1,70 m, sí? No, un poco mucho. Por ahí, más o menos, depende de la gente. Pero no sé si es lo más chico, pero acá, y de ahí te comes eso. Y de eso le saca los granos. ¿Y el resto? Perdón, se me olvidaba. Y después los granos los pelos. Le saca la cascarita hasta el grano. Maíz. Choclo. Muy rico los pasteles de choclo. ¿Pero cuánto comemos el choclo? ¿Cuánto mide un choclo? Más grande. ¿Cuántos choclos le sacamos a una planta de choclo? ¿50? ¿No 100? ¿A una planta? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Tiene como 3 o 4. Compren el choclo y empiecen a pelarlo cuando lleguen a la casa, estamos sacando de preparar el flor y miren lo que botan. Claro, eso nosotros por el basurero. Pero cuando compramos ahora pastel de choclo hecho,
o compramos choclo congelado, o palomitas de maíz, o cualquiera de esas cosas. ¿Qué se hizo con toda la planta? ¿Se botó? ¿El vocero municipal de...? No, está ahí. Está ahí, es un excelente alimento para animales que les encanta. Claro, la colota es un poco grande, entonces es peligrosa para los pollos. Realmente se la tragan entera, como brutos, como cualquiera. ¿Qué pasa si se tragan una vaca? Ay. ¿Qué pasa si se tragan una colota entera? ¿O una manzana, la vaca entera? ¿Y más carne? ¿No? ¿Qué? Se tapan. Se tapan. Buena. ¿Y cuando se tapan, qué pasa? Queda como la cerveza, ¿no es cierto? Cuando la hacen, empiezan a llenar. ¿Sí? Exacto. Y se quedan sin poder artificial para poder respirar. Y eso tiene un nombre. Pero no importa, nos salimos del... Eso lo vamos a mantenerlo entretenido porque estamos todos bien. Ya. ¿Están entretenidos por lo menos un poco, no? Sí. Ya, ok. Por lo menos para salir del... Entonces, claro, se pica, se procesa, se mezcla, se hace una buena ración. Pero aprovechamos muchísimas cosas de esas tierras de cultivo que las teníamos para sacar solamente la parlijita. Podemos usarlo en los animales, podemos transformar la proteína que es útil para nosotros y de otra forma no podríamos usar. Efectivamente se iría solo al basurero. Ya, vamos ahora más razas, un poco de razas. Como les dije, las razas hay dos cosas que son importantes. Estamos hablando de bovinos primero, pues la diferencia entre bovinos de leche y bovinos de carne es la cantidad de leche que son capaces de producir. Con bovinos de carne nosotros no queremos que produzca mucha leche. Porque si produce mucha leche y no se la toman los terneros, ¿pasa? ¿Qué pasa si no se la toman los terneros? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si el leñero se toma la leche con la madre? Se le hincha la ubre, claro. ¿Y qué puede pasar ahí? Mastitis. Efectivamente, cuando tiene mucha leche, existe el riesgo de mastitis y no solamente botaste pasto, sino que además puede ser peligroso para la hembra. Entonces no nos interesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que interesa? Interesa que la vaca tenga leche para el ternero, interesa que la vaca, como son sistemas extensivos, tenga sus partos tranquilos sin que nadie la moleste. Las vacas saben parir solas, no necesitan ayuda, igual que todos los demás animales, incluido los humanos, pero no nos acostumbramos a necesitar. Sí, sabes que soy yo, pues, diferente, así que no tengo clarísimo. Pero nos gusta marcar mucha diferencia entre todos los animales, entonces no, lo siento, tengo que subir. Entonces, uno quiere que tengan su cría sola, que tengan partos fáciles o facilidad de parto, porque si tienen un parto fácil, simplemente lo dejo, se olvida. ¿De qué dependerá que el parto sea fácil? ¿De la genética de la vaca? Ya, pero ¿qué cosa de la genética? ¿Qué es lo que, si tú quisieras tener partos fáciles, qué estarías buscando? ¿No? ¿Y en el que está la vaca? No sean tan rebuscados. El tamaño del cordero. El del ternero en este caso mejor, pero sí, el tamaño. ¿Y qué más? El estado de la vaca. ¿Cuál está? Que también está... Pero sean prácticos. ¿Qué es lo que significa el parto? El parto significa que algo tiene que pasar por otro lugar. Entonces, ¿qué tiene que ser? Canal de parto de la vaca. Que esté bien desarrollado. ¿Cierto? Que tenga un buen canal de parto y una cría chica. Eso es lo que interesa. No demasiado chica, porque si tiene un ternero este porte debe demorar como 18 años que crezca. ¿Sí? Entonces, que tenga un tamaño no muy grande y que tenga un buen desarrollo la hembra entre el canal de parto, de manera que nazcan fácilmente, porque nosotros tenemos sistemas extensivos, no hay nadie cuidándolo y no queremos que haya alguien cuidándolo. Queremos que se lo arregle solo, se saben arreglarse. Y entonces están las razas. Y ahí hay como dos grandes grupos de razas, fundamentalmente porque, uno, las razas tropicales no nos sirven, por tanto, todos los cebús, mezclas, chavos no nos interesan. Y dos, porque la ganadería tiene muchos más años en Europa que en el resto del mundo. Entonces, en términos de razas, preferimos las razas británicas. Las razas británicas son más pequeñas, son más precoces y son más rústicas. ¿Por qué? Porque los británicos tienen más tierra que los europeos. Excepto me río porque aquí y esto es como tradición en el rubro, ¿no? Que hablan de las razas continentales y las razas británicas. O las europeas. Entonces, como que a ellos les gusta marcar la diferencia. Y de las razas británicas en Chile dominan estas dos. Hereford y Angus.
este llegó primero, pero hoy día ha sido desplazado fuertemente por esta raza, la Angus. ¿Sí? Y las razas más tradicionales chilenas, que son los claveles o los boveros, que son animales bicolores, como la foto de arriba, colorados, porque tienen, no muy colorados, porque tienen la cabeza blanca, es una mezcla, no importa. Me acabo de cuenta el detalle. Porque son negros con blanco o rojo con blanco, café con blanco, el color que ustedes quieran. ¿Sí? Como les dije, aquí sí. En Chile predomina el overo colorado, que son estas razas de color café un poco más oscuro algunos, con torete, ¿sí? Si se alcanzan a ver un poco en las ubres son bastante desarrolladas, se ven, lo que quiere decir que típicamente pueden producir un poco más de leche. Son más grandes que la otra raza, pero que las van a ver mucho en el sur. ¿Sí? Criolla porque ya lleva mucho tiempo acá. Rústica con un fuerte arraigo social. ¿Sí? Ya, ese es el overo colorado. Pampa le llaman. No, nunca salió nunca salió cuál es el pampa. Y el otro, en las mezclas, que es el overo negro. ¿Sí? Lo mismo, pero con blanco con negro. No tiene mucho más diferencia con eso. Fíjense, fíjense que aquí hay animales sin cachos, desastados, o poles, que le llaman también del inglés. Otros que yo creo que sí tiene cachos acá, sí, esta tiene, son las orejas. Acá hay algunos con cachos. Y aquí el tema del cacho es por dos motivos. Uno, porque simplemente nacieron sin. Y dos, porque se los cortaron. Cuando los terneros son muy pequeños, tienen como un botón. Acá tú puedes incluso les toca acá y tienes como un botoncito. Y eso a veces se le quebra. Simplemente se cauteriza. No es tan... La piel humana es bastante más sensible que los animales. Esto te das cuenta por la reacción que tiene. ¿Sí? Nosotros estamos muy llenos de... Y estaría llorando un mes, si me acuerdo. Ya. Pero se prefiere por motivo práctico, no solamente por un tema de bienestar, es que no tengan. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí están las astas. O cachos. Para competencia entre ellos. Para pelear entre ellos fundamentalmente, pero no solo eso, vamos a ver por qué también. ¿Sí? Sin duda que para pelear y para defenderse, ¿no? Entonces, aquí en Chile no nos gusta que peleen entre ellos, porque somos todos buenos amigos. ¿No? ¿Por qué no nos gusta que peleen? Porque pueden lesionar a otros y Ya. pérdida de todo. Ya, pueden lesionarse entre ellos. Sí, una cosa, ¿y qué más? Nosotros queremos que crezcan, no que peleen. No queremos que estén ahí corriendo uno tras el otro, los medio escándalos, no dejar comer uno al otro, qué sé yo. Entonces, cuando el cacho de Chile es un cacho. Literalmente. Sí, entonces la tendencia es normal. Pero las razas más antiguas, por así decirlo, más tradicionales, vas a ver que realmente tienen cuerpo. Después están las razas ya más productoras de carne. Fíjense que empiezan a mirar acá, fíjense nosotros que está mucho más rellenito. ¿Sí? Que estos otros, digamos. ¿Sí? Los dos son toros, por lo tanto, ¿sí? Efectivamente, pero tiene mucho más masa muscular. Las vacas acá son bastante poco desarrolladas, pero no interesan mucho. Entonces, son mucho más rellenos, tienen más musculatura y por lo tanto producen más carne. ¿Sí? No. Se los dejo para que lo lean, no me interesa. Y aquí tienes simplemente para mostrar un poco un contraste en diferentes razas. Esta raza no existe en Chile. Cuando lo puse no. Este es un limusín, si mal no recuerdo, pero fíjense que este ya tiene un tremendo músculo detrás. ¿Sí? ¿Cómo será el canal del parto de una hembra de esta raza? Pequeñito, un cierto complicado. Entonces, estas son razas que tienen más dificultad de parto. Entonces, nos interesan mucho acá. En Europa, como les decía, como los espacios son más chicos y por tanto tú estás, no sé, algunos viven en el segundo piso y en el primer piso están los animales.
tú sabes lo que está pasando todo el rato, entonces tú puedes ir a cuidar el parto en el rollo. Pero acá, cuando estás en... Es una comodidad para despertarme. Pensé que era en el teléfono. Ya. Entonces no nos interesa en esto, porque nosotros queremos un sistema extensivo en que los animales no tengan problemas de trabajo, se las arreglen solos. Además, para crecer, sacar este músculo necesita mucho alimento. Y no tenemos alimentos tan energéticos. Entonces preferimos razas que, claro, los toros siempre son más masajeados que los terneros, ¿no? Razas más como estas. Este es el Hereford. Como decía, es un animal entero rojo, ¿no es cierto?, con cabeza blanca, las patas algunas blancas, blanca abajo. Tiene un problema que en Chile con el sol es medio complicado por la luz, les afecta bastante los ojos, por eso realmente uno prefiere dormimos con las manchas en los ojos, para hacerlo más tranquilo. Son animales que pesan entre 700 y 1000 kilos, eso no nos dice nada. Un caballo adulto creo que pesa como 700, 800 kilos. Los animales de acá son casi todos deben estar en estos pesos, las vacas. ¿Sí? Siempre uno. Fíjese en este, ¿no es cierto?, el ternero mamando, aprovechen de simplemente el tema que les decía de una ubre pequeña, no necesita mucho, no necesita mucha leche. Es una cría, no, por tanto, 5 litros, 4, 5 litros más que suficiente. Son crías relativamente pequeñas. Y la otra, el Aberdeen Angus, que es, hay dos variedades, por así decirlo. Esta negra entera, con las otras lo mismo, pero en rojo. Tienen diferencia uno que el otro, que sé yo, las selecciones y todo, pero no me interesa a nivel de este curso. Son sin cachos, ¿sí?, sin cuernos, rojo y negro, bastante buena fertilidad, las crías son bastante pequeñas, por lo tanto muy fácil los partos. Aparece este concepto que lo voy a dar en la última, el marmoleo. Marmoleo significa qué apariencia de mármol tiene la carne, cuánta grasa infiltrada tiene. Ahora voy a mostrar al final uno lo que es clarísimo que es lo que es y qué es lo que no es. Aquí están los rojos y los negros, Angus, ¿sí? Voy a resaltar, simplemente, ¿dónde están acá? Volver un poco a esta, para que vean que aquí hay cualquier cantidad de mezclas aquí hay uno, ¿no es cierto?, que parece Angus, perdón, parece Hereford. Aquí hay uno con una cabeza negra, una mancha blanca, un overo. Aquí hay unos más bien negros. No necesariamente, claro, quizás Angus, pero este parece que tiene una mancha blanca en la cabeza, que los Angus son negros enteros, por tanto, alguien no fue tan Angus entre medio en su parentela. No importa, ¿sí? Y eso es como lo típico, que es una mezcla muy heterogénea de ganados en las engordas. Un sistema de engorda. Ya adelante. Profe, Sí. en la diapositiva de la Angus sale otra palabra que no entendí. Poler. Es de inversión. ¿Sí? Sin cacho. No sé, dónde salió el poler. Es inglesa, pero ahorita no sé cuál es el origen, porque en inglés es form. Ya. Fíjese siempre también en la foto un poco el contexto en que está, ¿no es cierto?, las praderas y para ver un poco cuáles son los entornos que les favorecen de alguna manera, en que viven bien. ¿Sí? No es casualidad que haya pastito atrás, un arbolito y cosas, porque ahí está bien. Después mostrar una foto en que no van a ver eso, decir, aquí sí que hay una distinción. Típicos campos en el sur, bla, 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 hay muchas más. Aquí tienes razas de carne, un charolais, una raza francesa, bueno, no sé, estoy lleno de músculo. No sé si puse otra, pero no la puse, una que me da, que son, parecen ya bodybuilders, esos que hacen fisiculturismo, y los músculos sí que dicen, ya, no. Entonces, esta es como una, creo que hay por ahí algunas, pero no han agarrado mucho, prácticamente porque son muy demandantes en alimento, entonces sale caro tenerlos. No, necesitas alimentarlos muy rápido para que crezcan a lo que están bien, para que la genética las dice, entonces no vale la pena.
Este sí llegó, es muy cimental, que es como una mezcla, ¿no es cierto?, parecida por la Biblia, así medio Hereford, más clarito. ¿Sí? Que es de origen cimental en Suiza, hermano, no, sí. Por ahí no puse las familias que también los encuentran por aquí, pero esto no es un curso de raza, simplemente para decir que existen diferentes razas. ¿Y por qué es importante la raza? ¿Cuál es el valor? ¿Ah? Por la producción. ¿Ya? ¿Por qué producen? ¿Por la? ¿Por qué producen? ¿Por qué producen? Sí. La gracia de las razas, en el fondo, es que son predecibles, de alguna manera. ¿Sí? Cuando tú cruzas dos animales de una raza, tú vas a saber cómo es la cría y cuáles van a ser sus aptitudes o no aptitudes. Y en este caso, como estamos hablando de bovinos, sabes cómo va a ser en términos de crecimiento, en términos de demanda y lo que sea. Por eso uno maneja con razas. ¿Sí? Entonces, cuando tú cruzas dos razas diferentes, ¿ok?, tú vas a tener un hijo promedio, una cría promedio, ¿no es cierto?, que también le vas a conocer la característica, por el fondo, la mezcla de los dos es bastante predecible. Pero cuando ya empiezas a cruzas, ya cada vez se ponen más impredecibles. ¿Sí? Es como uno cruza dos tan queridos filtros, puedes tener cualquier cantidad de crías muy distintas. Porque efectivamente depende de cuál gen se le tocó, ¿no? Acá no. ¿Sí? Entonces, lo que se usa en ganadería es normalmente tener uno o dos rebaños puros. ¿Qué significa eso? Que son animales de una raza, que se cruzan con su propia raza, que tú los usas porque tienen esa característica. Y después lo que haces es cruzas esa con otra. Por ejemplo, cruzas una Hereford con otra raza, entonces tú sabes que la cría va a ser más grande, lo que sea. Juegas, haces un manejo genérico, con híbridos, pero que son razas que las dejas hasta ahí, después no llevan la vuelta a cruzar. ¿Sí? Pero eso lo van a ver después con toque carne, otros ramos, genética, y todas esas cosas. Y después, solamente un tema policial, lo encuentro entretenido, porque probablemente ustedes van a tener la suerte, espero, de viajar de repente a otras partes en Sudamérica, ir a Brasil y quizás conocer un poco, donde sí existen muchas de estas razas índicas de la India, que son la segunda vertiente, recuerden que del antiguo bovino nacen dos, que es el cebú, que ahí aparecen las razas predominantes. Acá en Brasil existe mucho de esto en Nelore. Ese es como el que predomina, aunque ha ido entrando de estas otras razas más que se han ido cruzando. Se han dedicado a hacer cruzas entre dos de tal manera como que estabilizar razas que tengan 5 octavos de Angus y 3 octavos de Brahman. En pocas palabras, que la mezcla de los genes que tienen, 5 octavos de esos genes vienen de Angus y 3 de los otros. Y esos se mantienen ya en esa mezcla. Y son razas, entonces, que son estables, predecibles, que no son tan tropicales, que crecen un poco más, pero no son tan poco. Entonces quedan a mitad de camino. Les voy a mostrar algunas para ver. ¿Sí? Esta es la Nelore, blanca entera, esas hojas medias peluchas. Y el Brahman, que es el otro que tiene las orejas más peluchas, es un mocadillo como chistes. ¿Sí? Seguro que ustedes han visto fotos de ganadería en Brasil en que hay potreros gigantescos y llenos de estos animales blancos, uno igual que el otro, son idénticos. ¿Sí? Recuerdo la papada, los grandes, mucha piel para disimular la temperatura, en lugares más tropicales, los pastos, qué sé yo. Los dos, después mezclas, como el Brangus, que es una mezcla entre Angus y Brahma. ¿Sí? Acá esta cara, un gaucho, en el caso paraguayo, los gauchos en todas partes, pero no solo en Argentina, entonces zona del sur de Brasil, norte de Argentina, gauchos que están los animales, nosotros fíjense bastante orejones, con orejones estamos en caída, bien apropiados para lugares en que tienen 40 grados de temperatura y más. ¿Sí? Con bastante humedad. Y que en general destaco, ¿no es cierto?, que tienen dos características: la resistencia a las temperaturas, se manejan bien, gracias a que tienen más, pueden disipar más, y también resisten bastante bien lo que son los parásitos externos. ¿Sí? Y por último, una raza, simplemente para decir cómo se ha ido manejando, una raza japonesa, no sé si han escuchado hablar de Wagyu alguna vez. Es una raza que es
la criaron los japoneses durante mucho tiempo, un animal que no tiene nada de especial, con unos cachos bien fuertes, pero que la característica es esta. La carne que tiene mucha grasa infiltrada. Y ahí, recuerda cuando dije al inicio la carne, los precios que existen, carne de $5, 15, 20, 50 y $100. Tiene que ver fundamentalmente esas diferencias con la calidad de la carne en términos de consumo. No con el costo de producción de carne. ¿Y de qué depende la calidad de consumo? Depende fundamentalmente de cuán tierna, jugosa es la carne. ¿Sí? Eso es lo que uno busca en una carne rica, tierna y jugosa. Y la terneza y la jugosidad dependen, y eso es el drama que tenemos, casi no transfiere, pero en gran parte de la cantidad de grasa que tiene. Una carne que tiene más grasa es más jugosa y más tierna. ¿Sí? Entonces, lo que uno busca es carnes que efectivamente que traten de tener grasa al interior del músculo, pero no por fuera, porque nadie se come la grasa que está. No nos gusta comer grasa, nos gusta comer cosas suaves. ¿Sí? Entonces, lo que los japoneses hicieron durante mucho tiempo, no sé cuánto, fue desarrollar esta raza, que efectivamente ella como tal infiltra mucho. Necesita mucho tiempo y también necesita mucha energía para hacer eso. Mucha energía en términos de la ración. Y el otro factor que también afecta la dureza de la carne es la edad. Pero no la edad fisiológica, perdón, no la edad cronológica, sino sobre todo la edad fisiológica. Es decir, cuán mal pasó su edad, es decir, cuán envejecido está en términos de tiempo. Los animales que han pasado muy malos inviernos, que pasan hambre, por así decirlo, o que pierden mucho peso, tienden a ser más duros. Pero eso lo verán más adelante. Quizás solo para cerrar, está en inglés, no lo voy a traducir. No, pero espérense. No voy a saltar la traducción porque estoy aburrido. No estoy aburrido, estoy cansado. Yo creo que aquí le pedí igual a Francisco que suba este documento, un documento que publicará varios científicos, pero independiente de eso, no quiere decir que sea la verdad ni nada, pero de alguna manera pone en contraste cuáles son hoy día los desafíos que tiene la producción animal, pero particularmente creo yo la producción de ganado, en este caso el ganado bovino, ¿sí? Que es cómo empezamos a avanzar en cómo logramos, aquí la parte científica, bueno, esta parte por abajo empezamos, ¿sí? Cómo la ganadería hoy día hace para efectivamente poder alimentar a las personas que todavía necesitan alimento y necesitamos alimento, no las cantidades, el tema de distribución, pero igual hay tema de cantidad. Por lo tanto, satisfacer estas necesidades que no estamos cubriendo, pero metiendo los temas que hoy día pasé de largo, no porque no me interesen, sino porque no me alcanzan al tiempo. ¿Sí? Diversidad, cambio climático, el tema del uso de nutrientes, bienestar animal y bienestar en general. Animal, salud animal y bienestar. Ahí está el desafío. Si efectivamente, ¿cómo? Claro, es súper fácil, volviendo a esto, no produzcamos más, listo. No. Lo que tenemos que hacer es producir, pero con el otro, buscar el balance. Y para eso, lo que llaman efectivamente es basarnos en evidencia científica, es decir, empezar a generarnos datos para empezar a construir soluciones que aporten y no simplemente vayamos en contra. ¿Sí? Que buscamos soluciones para estos temas. La alimentación, ¿sí? La sostenibilidad, los valores económicos, pero también los valores socioculturales, me equipo con eso. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, cuando vamos al tema de la Araucanía, por ejemplo, la ganadería es un tema importante para mucha gente. Así que ese es un poco el desafío, yo creo que ser más propositivo y las otras lo voy a subir igual, y se cae en la conclusión. Nada que ver, esto es... Ya, nada. Hay algo de regulaciones también, en Chile existen algunas regulaciones en producción, las van a ver más adelante. Y eso. Creo que hay mucho que podemos cortar, más allá de simplemente estar... sí, vamos, tenemos mucho que cortar en el futuro en términos de cómo hacerlo mejor. Ya, ¿me acordaron?
No se aguantan esta clase. Corrí para el mal. No importa. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Comentarios desde la casa tampoco? No sé si quedaron alguna pregunta que le dejé. No hay más. En todo caso, la intención era simplemente centrar, creo, un semestre completo en una clase, resaltando las cosas importantes. Porque en lo que está, donde está, como que lo entiendan un poquitito y tengan un contexto también para ir, cuando digan fisiología, cuando den reproducción, se acuerden que estamos unas cositas por acá, por acá. Chao, váyanse. Porque si ustedes no se van, yo tampoco.